días tengan todos y feliz jueves. Hoy es jueves y estamos a 30 del mes. Del mes de marzo le están quedando este día y mañana, este mes de 31 días. Así que el mes número 3 está llegando a su final. Y nosotros llegamos al comienzo de Geopolítica para este día. Hasta las 9 de la mañana. Buen día, don Jorge. Buen día, don Nelson, amigos televidentes. Una entrega más de Geopolítica, hoy con muchas variedades, con muchas novedades, pero sobre todo estando con ustedes conectados a través de las diferentes plataformas, de las redes. Aquí y fuera de aquí. Adelante. Tú sabes que hay muchas novedades que no son nuevas. No voy a decir ahí. Entonces, tú sabes que aquí ¿cómo tú te las arreglas para que una novedad no sea nueva? Porque en este país las novedades no son nuevas. Porque los guiones como que van en un ciclo repetitivo y No, son un teatro como que se repiten las escenas. Lo que hace es que voltean la fila. Empiezan a verlo en ángulos diferentes. A veces la cámara la ponen detrás del escenario a ver cómo anda el público. Backside, dicen los gringos. Bueno, tú sabes que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, felicitó a República Dominicana y hizo un reconocimiento importante en la segunda cumbre que él ha auspiciado sobre democracia y destacó que República Dominicana y su lucha anticorrupción ha tomado el perfil que los países del mundo y la democracia ven positivamente. Tú sabes que eso tú lo puedes coger con un granito de sal, de eso que dijo Biden. Porque no sé si ustedes saben, yo sé que lo saben, pero yo se lo voy a recordar, que esas vainas se esfuerzan. Tanto los discursos a favor o en contra tienen la misma calidad. No sé si ustedes saben, yo sé que lo saben, pero se lo voy a decir. En los Estados Unidos los presidentes, ninguno hablan improvisado, ni ellos escriben lo que dicen. Hay lo que se llaman, en la Casa Blanca, los escritores de la Casa Blanca. Que son los antiguos escribas de los reyes. Los antiguos escribas de los reyes. Escribas de los reyes, que eran los que decían qué se decía y qué no se decía. Aquí no se, bueno, se ha usado en otras ocasiones, pero por ejemplo, a Joaquín Balaguer nadie le escribía su discurso. Porque llegó un momento en que a partir de los 2 años, de los últimos 2 años, de sus primeros 12, y los 10 completos, él no leía. Y por lo tanto, por problemas de visión y de salud. Y por lo tanto, sus discursos eran improvisados. Él lo ensayaba. Lo ensayaba y le pedía a cada ministro que le entregara los números y las informaciones para él poderla manejar en los discursos, especialmente ante el Congreso. Sí, entonces... y daba cifras hasta de centavos. Eran reales y otras inventadas. Claro, inventadas, y como nadie iba a averiguar nada, sí. Llegó un momento que su grado de gestión y de histrionismo ante la Cámara llegó a un punto tan elevado que inventaba frases y la atribuía a otros personajes históricos. Y aquí nadie averiguó. Bueno, casi nadie, porque en una ocasión, a mí me tocó en el Nacional, en esos discursos, siempre nos distribuíamos los diferentes segmentos del discurso. Cuchito, el área económica. Cuchito, Radamegra, el director y su director. Fulano toma tal aspecto. Y a mí me tocaba casi siempre el aspecto político y económico. Y termina el doctor Balaguer de leer un discurso y le atribuye una frase en memoria de Adriano. A Margarita Yourcenar. A Margarita Yourcenar, que le atribuye un mensaje, una frase al emperador Adriano. Como dijo el emperador Adriano, y yo cojo, le digo al Cuchito, doctor, eso es un invento de Balaguer. ¿Cómo un invento? ¿Tú le vas a rebatir a Balaguer? Digo, lo que pasa es que yo terminé de leer el libro anoche. Y eso no aparece. Y eso no está dicho, no es como dice él. No es que... Me dije, bueno, pero déjale esa vaina así. Esas son las gajes del oficio. Sí. Pero volviendo al punto principal,
las relaciones internacionales nuestras con los Estados Unidos siempre adquieren matices muy sintomáticos. Deja completar lo de los discursos. El doctor Balaguer tenía su discurso, lo improvisaba. A don Antonio se le escribía una gloria de la letra dominicana. Héctor Inchauste y Cabral. Peña escribía él sus discursos. Salvador. Y lo daba a revisar. Salvador Jorge Blanco tenía a las dos escritores, pero él también, porque Salvador era escritor. Sobre todo en su tema jurídico, que hay libros de texto que son de Salvador. A Leonel nadie le escribe su discurso. Él lo escribe. Se lo revisan, ¿verdad? A Hipólito, no sé cuántos escritores tenía Hipólito. Como 5. Danilo tenía escritores también, pero entre los escritores de Danilo estaba en un momento, al final ya, Flavio Darío Espinal, y en los comienzos, Gustavo Montalvo y alguien más. Pero él también ponía, sobre todo cuando eran términos económicos, porque Danilo era economista, y a él le gustan mucho las cifras. Y con el presidente Luis Abinader, él escribe, dicta, corrige, y hay un lío. A veces los escritores le quitan, esto, perdón, ponga esto aquí, presidente. No, déjalo así. O sea que él también escribe su discurso, una parte de su discurso, y lo corrige, quita y pone. Pero en los Estados Unidos, los presidentes, ninguno, ni siquiera Barack Obama, ni Clinton, que son intelectuales, escriben discursos, mucho menos Joe Biden, que dicho con todo respeto, tiene no falencias de la edad. No lagunas, sino los 7 lagos de Estados Unidos. Las falencias de la edad que no se producían en Balaguer, porque Balaguer sintonizaba y lo que hacía era que inventaba y creaba, pero su cultura... No, era tan vasta que... Pero el presidente Biden tiene serias dificultades de conexión con la realidad. Te comentaba que esos discursos, y hay que felicitar ese mensaje, porque eso alienta el proceso judicial que se está llevando en el país. Pero de Jorge, Biden. Lo que queremos decir es que no sabemos si él dijo eso porque alguien se lo puso ahí. Pero es la imagen que se quiere llevar al mundo de que República Dominicana se está llevando un proceso que cuenta con el apoyo de las principales capitales políticas del mundo, pero además hay que solicitarle al presidente Biden dentro de este esquema que realmente apoye esa medida nombrando un embajador que hasta la fecha las relaciones internacionales con los Estados Unidos dentro del esquema del primer gobierno de Luis Abinader, porque no sabemos si se va a reelegir o no, pero está tirada la carta, no se ha nombrado un embajador. Estados Unidos ha manejado todas las relaciones con un encargado de negocio. Tú sabes que en las relaciones entre los países, entre los estados, que siempre tienen que ser de igual a igual, no importa que sea Rusia, que tiene 17 millones de kilómetros cuadrados, y que sea... O China con 1.400 millones de personas. Exacto, o que sea San Vicente y la Granadina, o la isla del Caribe, que son pequeños territorios. No importa. Son relaciones de igual a igual. Exactamente. El mismo tratamiento, porque ante todos los organismos internacionales, todos los países son iguales. Y los votos valen iguales. Entonces, esa actitud de durante 3 años. Los 3 años y pico que lleva el presidente Luis Abinader, que ya en ocasión anterior, en otro gobierno también, mantuvo un encargado de negocio durante 2 años y pico, 3 años. Es un gesto inamistoso de un país. Es un gesto de desprecio, a la cultura, a las buenas relaciones y a la tradición cultural de lo que ha sido generalmente las buenas relaciones de República Dominicana con su principal mercado consumidor y con su principal socio comercial. Tú sabes que en el Caribe. En ese elevar a Estados Unidos a ser la principal, nosotros dependemos mucho de Estados Unidos, bueno,
Está bien, dependemos en términos comerciales y la relación que tenemos de amistad y de cooperación y todo. Ha faltado un poco de estrategia por parte nuestra en No, lograr lo que falta un poco salirse de... Lo que falta es un poco de dignidad. Porque otro país Ya hubiese retirado. le hubiese dejado un encargado de negocio en los Estados Unidos por lo que se llama reciprocidad. Reciprocidad. Y mira, Pero nosotros no lo vamos a hacer. ¿Por qué no lo vamos a hacer? en la actualidad está ocurriendo un caso parecido. Tú sabes que el presidente de Colombia... Respóndeme, ¿por qué no lo vamos a hacer? Mira, yo creo que es justo en el esquema de las relaciones internacionales siempre aplicar la reciprocidad entre los estados. Yo te estoy preguntando, ¿por qué no lo vamos a hacer? ¿Por qué nosotros no lo vamos a hacer? Porque faltan decisiones y pantalones. ¿Tú te acuerdas aquella vez que un senador recientemente fallecido le dijo al presidente de la República, póngaselo, que en ese caso era Leonel Fernández, póngaselo y mande su ley para acá que se la vamos a aprobar? Sí, su ley de reelección. Entonces lo que falta es eso, decisión. Regalo envenenado. Decisión. Y hay que decir que la embajadora nuestra en los Estados Unidos ha hecho un papel y un trabajo que es fruto de su gran experiencia y sus buenas relaciones internacionales, porque fue ministra en gobiernos anteriores, dirigió el proceso que ahora estamos viviendo más complicado con relación a la producción agrícola. Sí. Ella dirigió los acuerdos del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, el DR-CAFTA. Al cual nosotros llegamos cuando ya la mesa estaba puesta. Nos agregaron, ya era una mesa redonda, pero ya no había espacio. Y abrillaron 2 o 3 y nos pusieron una mesa nosotros ahí. Pero se aplica... Mientras había plato de vajilla, a nosotros nos trajeron un plato plástico. Un plato plástico, desechable. Pero siempre se ha dicho en el argot de nuestros campos que es mejor llegar a tiempo que ser invitado. Nosotros no fuimos invitados. Pero llegamos a tiempo. Bueno, llegamos con que todavía no habían servido la comida. Ya estaba todo preparado, le estoy diciendo, pero no habían servido la comida y nos pusieron un plato ahí agregado. Y por eso nosotros no pudimos hacer lo que hicieron todos los países de Centroamérica. Negociar cada uno de sus renglones productivos. Negociar de igual a igual. De igual a igual. Y toda Centroamérica se aprovechó de la situación de nuestra entrada un poco al gallinero, como que no introdujeron de noche al gallinero. Y de buenas a primeras comenzaron todos a picarnos. Y a tal grado... A picarnos, a veces nosotros estamos abajo y las otras gallinas están arriba. ¿Eso es lo que pasa con eso, verdad? Sí, que todo el embarre cae sobre ti. Entonces, lo que sucede, por ejemplo, con nuestro Tratado de Libre Comercio es que la gran mayoría de la industria nuestra y los productos nuestros no están en presencia en las mismas condiciones que los centroamericanos aquí en el país. Tenemos mucho, usted va a los supermercados, usted se encuentra la gran cantidad de productos lácteos, productos de jugo, galletas, dulce, caramelo, todos son centroamericanos. Sí. Y la industria nuestra, en ese sentido, no ha podido penetrar a esos mercados. Tenemos pero no con la misma visión. Y eso se debe precisamente a una negociación que tuvo muy complicada. Hay que decir que el agregado nuestro al tratado fue una gestión de Estados Unidos. O sea, fue un gesto. Un gesto de buena voluntad y de atención y de condescendencia del presidente de los Estados Unidos en ese momento, George Bush hijo. Que era muy amigo de su amigo Hipólito. Hay que decir que ese gesto de alguna manera contribuyó porque el tratado no ha sido tan malo para nosotros. No, ha sido beneficioso. No ha sido todo lo beneficioso que se esperaba. Y el país y los diferentes sectores, y los diferentes sectores no se han preparado adecuadamente para poder competir con los mercados internacionales, porque en este esquema de libre comercio, de sectores y de bloques de países, se requiere
que tu industria y tus sectores productivos vayan afinando y creando mecanismos de competencia, tanto en calidad como en reducción de costos, como en elementos novedosos y atractivos para el consumo, porque tú tienes que estar permanentemente haciendo las labores que se requiere para poder competir con productos semejantes de otras naciones. Aquí hay empresas de Costa Rica, hay empresas de Guatemala, hay empresas básicamente de Guatemala y de Costa Rica, establecidas aquí, algunos nombres comerciales que ustedes ven en algunas avenidas. Son, y no solamente eso, sino, se han aprovechado de esa. Pero déjame, no solamente se han aprovechado, sino que en ese trajinar del comercio internacional, muchas empresas y capitales de esas naciones, de Costa Rica, de Guatemala, han adquirido las pequeñas empresas productoras del país y son ellos los que están elaborando aquí. Claro, por ejemplo. Molino. Bueno, Molino de los Sama. Que pasó a una prestigiosa familia. De una firma guatemalteca. Y ahora pertenece a una guatemalteca. El ingeniero Barahona. Idéntico. Es de una compañía, de una familia guatemalteca. Usted ve en algunas avenidas una casa comercial que se llama Paleta. Creo que es una ferretería o algo así. O de pintura, creo que es. No, sí, de línea. De línea ferretera. Esa empresa es guatemalteca. Otra ferretería que Ferremas o algo así, también de ferretería, es una compañía de Guatemala, Nicaragua, de Costa Rica. Y cuando tú destacas, por ejemplo, en el sector ferretero, que muchas de las empresas tradicionales del país, principalmente por problemas de los sucesores, han caído en picada, especialmente las ferreterías más importantes que tenía en el renglón la ciudad de Santo Domingo. Tú tienes la ferretería americana, ferretería popular, que ya son empresas muy disminuidas y su oferta en el mercado es muy pobre, precisamente y la presencia del sector completo, por la presencia de esas empresas centroamericanas y por las diferencias que surgieron dentro de los herederos después que fallecieron los grandes troncos que dirigían porque especialmente eran capitales españoles que llegaron aquí al país y que... No eran capitales españoles, los españoles llegaron aquí con una mano adelante y otra atrás. Pero desarrollaron capitales. Capitales de españoles. De españoles en Dominicana. Los españoles que llegaron aquí, que después fueron grandes empresarios. Después de la guerra civil hubo una gran migración. Pues esa gente, no, ni antes. Mira, a propósito mi bisabuelo vino de España. Sí, pero tú viste con 10 pesos en los bolsillos. Pero entonces tú tienes que acogerte a la nueva ley española. No, bueno, tendría que comenzar a buscar papeles del abuelo mío. Está loco. Cuando nos referimos a eso, es que en España se aprobó recientemente una ley en la cual no está recientemente, eso tiene 30 años. Se ha revisado recientemente y se le dio una connotación de espacio mucho más beligerante para que los descendientes de españoles en las islas y en todas las... De cuarta generación. Hasta cuarta generación, se amplió hasta cuarta generación. Pero ya lo cerraron. Ya, creo que el mes pasado eso cerró ya. Pero esos españoles llegaron aquí con nada, bueno, era huyendo que venían, huyendo del alambre y a todo. Pero antes de la guerra, encontraron... Porque los que llegaron aquí, fueron a Cuba, no trajeron un peso. Tenían la visión comercial, trabajaron muy duro, y dentro de eso hay que destacar uno de los principales empresarios del país, de descendencia española, Pepín Corripio. Sí. Ha tenido la impronta siempre de ser uno de los hombres más prestigiosos en el comercio y más una familia laboriosa.
Y las grandes cadenas de grandes de cadenas son de españoles. Exactamente. Y de tiendas de la Duarte y ahora en las plazas comerciales. Vinieron esos españoles con la visión comercial que requería el país y encontraron un país... Vinieron a trabajar porque no tenían un peso en el bolsillo, tenían que trabajar. Pero tenían una nación también que era inicialmente muy pobre en el conocimiento y muy pobre en el ámbito comercial y en el trajinar permanente del trabajo como medio de capital para poder desarrollarse. Sí, entonces, volviendo al tema de que todo este recorrido fue por lo que dijo el presidente Biden. Según lo que yo vi en la nota, dice que el presidente Biden alabó a la República Dominicana y señaló que se han tomado como 100 iniciativas en contra de la lucha de la corrupción. Y eso es mentira. ¿Cuáles son las 100 iniciativas que se han tomado aquí? Quizás hay más de 100 personas implicadas en los casos de corrupción. 100 iniciativas. Y entonces, esas se podrían tomar... Iniciativas de gobierno. Se podrían tomar cada iniciativa, no son tantas, pero sí son muchas las personas involucradas y lo que faltan. Las iniciativas contra la corrupción, que finalmente, según lo que se ha dicho y todo lo que tiene el Ministerio Público, no sirvieron de nada. Está una nueva ley de Contraloría, no sirvió de nada. Una nueva ley de tesorería, tampoco sirvió de nada. La ley de compra y contratación, eso lo tiraron en papel sanitario. Y la ley de contabilidad gubernamental, el cierre de una serie de cuentas, que había como 15,000 cuentas que fueron unificadas en la cuenta única del Tesoro, eso no ha servido de nada. Entonces, yo creo que el presidente Biden al que le escribió eso al presidente Biden puede referirse a ese tipo de iniciativas. Ahora, el discurso, el elogio, es importante, pero que no se tome eso como que es un respaldo de Estados Unidos a la lucha contra la corrupción, porque en un momento, mira, yo creo que el caso más emblemático de lo que es la doble cara de Estados Unidos, o lo que es el cambio de roles de Estados Unidos. Yo tengo dos. Yo te voy a referir uno, pero el más dramático. Durante 8 años, un delincuentico que fue presidente de Honduras, llamado Juan Orlando Hernández, era presentado por Estados Unidos como el modelo, la vitrina de lo que era un aliado fundamental. Pues ese señor lo llevaron con cadena amarrado como si fuera un tigre. No un tigre de nosotros, un tigre. El felino. Con cadenas en los pies. Engrillado. Aquí. Y esposas. Para mí, habiendo salido un mes y pico antes de la presidencia de la República. Para mí hay dos casos muy especiales que Estados Unidos demuestra su doble rasero. Por consiguiente, el que apuesta a Estados Unidos probablemente pierda. Porque ya lo dijeron mucho tiempo antes otros gobernantes. ¿Tú te acuerdas del...? Estados Unidos no tiene amigos ni enemigos. Ni enemigos, sino intereses. ¿Tú te acuerdas? Y si tiene que cortarle la cabeza a alguien que elogió ayer, verbigracia, Juan Orlando Hernández, lo va a hacer. Pero eso es muy reciente. ¿Tú te acuerdas del caso Panamá? Y del dictadorcito de Panamá, que era miembro de la CIA y un delator de la DEA. Y un criminal al servicio de Estados Unidos. Que hacía ejecuciones en toda el área del Caribe. Que le atribuyen complicidad en la muerte de Somoza. Oye, que Somoza está en el infierno. De Torrijos. Pues ese señor, Estados Unidos, cuando le interesó destituirlo, fue y lo buscó. Ocuparon el país sí. Y lo destituyeron, lo sometieron a la justicia, después lo condenaron en Noruega. Lo condenaron en la Florida a 35 años
después cumplió 18, algo así, la mitad. Nos estamos refiriendo a Noriega. A Noriega, y lo enviaron a España, no, a Francia. ¿Dónde murió? Bueno, finalmente llegó a Panamá, murió en Panamá. Sí. Pero también en el caso de los estupefacientes, la droga, Estados Unidos también tiene un doble rasero y utiliza los expedientes como un mecanismo de presión o libertad dependiendo de sus conveniencias y de sus intereses. El mismo Estado que persigue y que le pide a toda Latinoamérica que colabore en esa labor y hacen unos informes el Departamento de Estado donde formulan una lista de quién es y quién no es. ¿De quién lo certifican o lo certifican? Pero cuando usted analiza toda la estructura del mercado, siempre debe existir un productor, un canal de distribución y un consumidor y un mecanismo de financiamiento de la mercancía. Y de lavar el dinero. Exactamente. Dos de los canales están, los dos canales fundamentales. Los dos canales fundamentales. Están en Estados Unidos. El mercado. El consumo. Y lo cuarto. Y entonces lo que tienen que hacer la labor es los países latinoamericanos que son productores históricamente de sustancias alucinógenas, especialmente la cocaína, porque los indios de toda Sudamérica utilizaban esa soja como método de estimulación para poder soportar tanto el frío como la altura. La altura y el hambre. La altura y el hambre. Entonces eso es parte de su cultura. No la INA, el problema es la INA. Es la refinación, que ese es otro de los elementos también que le atañe a Estados Unidos. Todos los productos de refinamiento de la coca, la INA que tú dices, se producen en Estados Unidos y son las industrias norteamericanas las que suministran esa sustancia. Pero de eso no hay control. Porque la INA del alcaloide es la que produce que arrebata. Y que vuelve loco. Pero también, tú sabes que Estados Unidos también en eso, en su doble rasero, hay dos hechos relacionados con eso que son importantes. Tú te acuerdas de aquel caso de Oliver North, en la cual lo Irán-Contra, se determinó que el Estado norteamericano, con Reagan a la cabeza, hizo comercio de estupefacientes, de droga, especialmente en el área de California, para reunir recursos y fondos que eran suministrados a los Irán-Contra para fines políticos. Lo de Irán tiene que ver porque era una triangulación. Las armas usaban la droga para comprar armas que supuestamente iban para Irán. Usaban la droga para recaudar dinero. Y ese armas, dinero para comprar armas. Y esas armas iban a los contras, que eran los contras. Contra la guerrilleros, contra la revolución nicaragüense, contra el sandinismo. Y toda esa, una elaboración canallesca que lograron sacar el presidente Reagan de la trama, pero todo el mundo sabe que eso no se hace sin el conocimiento del presidente de la República. Y Oliver North asumió, el coronel Oliver North asumió la responsabilidad y se quedó ahí para no manchar la figura presidencial. El otro elemento, tú sabes que históricamente también... El otro elemento es la pausa del próximo elemento. Mira, bueno, te iba a mencionar el caso de la construcción del canal de Panamá. Déjalo ahí para que vengamos con eso. Y algo más, este sazón que es interesante, para poner en contexto a todos estos farsantes. De los diferentes sistemas. Tú te ríes. Hay que reírse para estar adentro. Catorce TV, televisión para todos. Para cortar el plátano, gire el plátano 45 grados. Con precaución, haga una incisión en la cara de... No. La verdad que a la gente le gusta complicarse. Lo mismo pasa con el banco.
Mira, tú tienes Cuchumil Cajero, canales para ti 24/7, subagentes, hasta el colmado de enfrente. ¡Colmado! Que ni siquiera internet te consume. Y aún así, hay gente que se da el viaje para el banco. Oye, no hay que complicarse, que los canales Banreservas están ahí para ti, cuando quieras. No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Nosotros somos el gobierno del cambio para seguir cambiando el país que somos. Construir más obras con menos recursos. Esto es cambio. Desarrollar las zonas olvidadas del país como Pedernales y Manzanillo. Esto es cambio. Extender nuestra universidad pública y duplicar nuestras escuelas técnicas. Eso es cambio. Los acueductos que construimos y las cañadas que saneamos. Esto es cambio. Más empleos en zonas francas y en turismo. Esto es cambio. Entregar más vivienda, más títulos de propiedad y más ayudas sociales. Esto es cambio. La verja fronteriza que levantamos para proteger la República Dominicana. Esto es cambio. Cambiar el despilfarro por eficiencia. Cambiar la opacidad por transparencia y honestidad. Cambiar la impunidad por un régimen de consecuencia. Eso también es cambio. En la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones trabajamos con transparencia y sentido social. Contamos con establecimientos de atención para nuestros usuarios y además, durante esta gestión hemos otorgado 46,000 pensiones. Si quieres saber sobre tu pensión, visita nuestras oficinas o consulta nuestra página web www.dgjp.gov.do. Te servimos con calidad y justo a tiempo. 14 TV, televisión para todos. ¿Vale? No. Adelante, Houston. Por favor. Por favor. Nos quedamos en Panamá. Aunque lo dijimos fuera de la. No, pero tú me permites hablar de lo de Panamá. Sí, pero aunque lo dijimos fuera. Retira eso, por favor. Sí, retirado. Ok. Mira, el canal de. ¿Qué tú querías decir del canal de Panamá? Mira, en el canal de Panamá, en términos históricos, se construyó de la siguiente manera. Hay que recordar que Panamá era una provincia de Colombia. Sí. Y que el canal fue iniciado por la misma empresa francesa que construyó el canal de Suez, el canal de Panamá. Pero la malaria, las enfermedades, el manejo... y el método de construcción. Y el método de construcción. Que no, y el terreno no era lo mismo que en Egipto. Exacto. Y el agotamiento de los recursos económicos, el financiamiento, llegó y se desplomó el proyecto y eso quedó abandonado. Estados Unidos comenzó a negociar con Colombia la construcción en una de sus provincias. Pero Colombia, como dicen en el argot popular, se la puso muy difícil. Estados Unidos auspició un liberamiento de la provincia de Panamá y lo convirtieron en un país. Y negoció con Panamá la construcción inmediatamente de la concesión e introdujeron el método constructivo inmediatamente. También Estados Unidos en la construcción del canal de Panamá tuvo una breve parada por las mismas condiciones. Pero resulta que contrataron a chinos, a una gran cantidad de chinos, la mano de obra más barata que existía en ese momento y que sigue existiendo todavía porque el número de chinos era, y la pobreza que estaba viviendo China. Y los chinos comenzaron a dar las labores de construcción del canal de Panamá. La gran mayoría incómodo y en situaciones críticas por lo que es el traslado, el manejo complicado y las mismas situaciones que se daban de enfermedades, se estaban quejando y hubo que firmar un contrato de acuerdo de los Estados Unidos como Estado con las compañías que le suministraban esa mano de obra de chino, en la cual el Estado norteamericano se comprometía a suministrarle una porción de hachís diariamente a cada chino. Sí, para poder mantenerlo activo. Para poder mantenerlo activo, pero es el único contrato que existe en el mundo
en la cual hay una legalización del suministro de droga, y lo hizo Estados Unidos. Entonces ese es el doble rasero de la historia de los casos que hay que ir perfilando, de lo que tú decías. Estados Unidos, cuando le interesa, le da un golpe a cualquiera, pero cuando le interesa también le pasa la mano. Un problema de intereses económicos. El Canal de Panamá, bueno, fue una determinación de Roosevelt, de Theodore Roosevelt, el viejo Teddy, no Franklin, que no eran hermanos, eran padres. ¿Tú te refieres al esposo de Leonor? No, el esposo de Leonor fue Franklin Delano Roosevelt. Franklin. FDR, como le dicen los americanos. FDR. Pero no. Theodore Roosevelt, al comienzo del siglo XX. Que Theodore Roosevelt sustituye al presidente McKinley, que fue asesinado, uno de los presidentes que ha sido asesinado en los Estados Unidos. De los tres presidentes que han sido asesinados. Los otros son Kennedy, Lincoln y Lincoln. McKinley y Kennedy. Roosevelt era vicepresidente y asumió la presidencia y fue al territorio de Panamá y dijo: yo voy a construir este canal. Y fracasaron dos ingenieros, de los principales ingenieros de Estados Unidos. Fracasaron. Y él le encargó eso a otros ingenieros. Bueno, la historia es bastante interesantísima. Traten de leer sobre la historia de la construcción del canal. Sobre todo tú que eres ingeniero y sabes de eso. Yo lo hago como curioso. Pero eso que tú señalas de las drogas, hay que recordar que en la República Dominicana no se conocía la droga hasta el año 1965, cuando llegaron los americanos. Las tropas norteamericanas. A partir del año 1965. Ahí que comienza la droga en este país. Y comienza especialmente en el consumo de las llamadas mujeres de vida alegre, de las zonas, de los barrios, de los sectores, de los sectores del entorno del Parque Enriquillo, Villa Francisca, San Carlos, que era donde se movía la tropa norteamericana, y las mujeres que empezaron a convivir con los norteamericanos, empezaron por uso y por diversión a consumir. Y allí empezó a desarrollarse ese mercado. Pero fueron los soldados norteamericanos los que introdujeron la droga a este país. O sea que ellos tienen su impronta en todas estas. Bueno, y recientemente. Y le pusieron nombre a la orejuela también, que se freía en cada esquina. Pero John Kay. Johnny Kay. Pero uno de los fracasos o las evidencias más dramáticas en este aspecto lo tenemos en Afganistán. Afganistán fue ocupada durante 18 años por los Estados Unidos. Y ocurre cuando se hizo la cuantificación del opio, antes de los americanos, una cantidad de X. 18 años después, eso estaba multiplicado por varias veces. El tráfico el consumo de la siembra y procesamiento de amapola para sacar el opio. De modo que estamos en presencia de uno de los sistemas más mentirosos que hay sobre la tierra. Y el manejo, Estados Unidos. Y el manejo comunicacional de los imperios, sobre todo en los estados de guerra, es una de las características que más tipifica las acciones de cómo se desinforma y cómo lo que muere a primera vista siempre es la verdad. Sí. Todos los estados manejan eso y está ocurriendo precisamente, tú mencionas Afganistán, donde los talibanes se ha demostrado que tenían mejor control de la producción para evitar el consumo de la droga. Y hay un dicho chino que hay que seguir repitiendo.
los estados se destruyen por el vicio. Y Estados Unidos está cayendo precisamente en su posicionamiento de potencia global y ha permitido el crecimiento enormemente de China precisamente por el vicio de consumo a que está sometida su población. Aunque hay que decir que hay una población importante de los Estados Unidos que sigue siendo muy estudiosa y entregada a la ciencia y a la tecnología. En el caso de la gran mayoría de la población y de su juventud, está imbuida en el consumo de droga. Y tú lo estás mirando con lo que está sucediendo actualmente, con la situación de los tiroteos en las escuelas. Recientemente ya hubo, hace un par de días, un nuevo tiroteo en una escuela. Todos esos asesinos en serie. Múltiples. En serie. No son múltiples, no son en serie. No son en serie, son multiplicados. Sí, son asesinos múltiples. O integrados. Generalmente están arrebatados. Están juqueados, como dicen. O sea, con trauma de las muchas guerras que ha desarrollado de manera focalizada Estados Unidos. Ahora, Estados Unidos es una gran sociedad. Yo admiro la sociedad norteamericana. Tomen los premios Nobel cada año. Siempre hay un norteamericano. Uno o varios americanos. Sí. En lo fundamental. Porque en América Latina... sí, literatura. Y África, la literatura o paz. Pero donde porque necesitamos, por cuando se habla de ciencia dura, el cerebro, física, matemática, física, química, medicina, siempre hay norteamericanos. Los americanos, los japoneses, todo lo que tiene que ver con y europeos. Ciencia y tecnología, pero sobre todo hay un pueblo que está marcado en los premios Nobel, que es el pueblo de Israel. Porque no importa dónde se le atribuya la nacionalidad, cuando usted busca los orígenes, siempre son descendientes de Israel. Israel ha sido uno de los pueblos de mayor aporte a la ciencia y la tecnología. A pesar de su gobierno, que son unos criminales. Vamos a la pausa. Catorce TV, televisión para todos. Hoy sé que no pido ni un rayo de sol para verte. No las tengo todas conmigo. Me deslumbras, me hipnotizas. De repente renaces despierto, no pido nada. Hoy sé que te quiero. Donde sea que haya un dominicano, ahí estaremos con él, porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Nosotros somos el gobierno del cambio para seguir cambiando el país que somos, construir más obras con menos recursos. Esto es cambio. Desarrollar las zonas olvidadas del país como Pedernales y Manzanillo. Esto es cambio. Extender nuestra universidad pública y duplicar nuestras escuelas técnicas. Eso es cambio. Los acueductos que construimos y las cañadas que saneamos. Esto es cambio. Más empleos en zonas francas y en turismo. Esto es cambio. Entregar más vivienda, más títulos de propiedad y más ayudas sociales. Esto es cambio. La verja fronteriza que levantamos para proteger la República Dominicana. Esto es cambio. Cambiar el despilfarro por eficiencia. Cambiar la opacidad por transparencia y honestidad. Cambiar la impunidad por un régimen de consecuencia. Eso también es cambio.
Escuela de Locución y Comunicación Social Alan Vargas ya abrió sus puertas para impartir clases sábados y domingos. Hazte locutor y especialízate en cualquier área. Pierde el miedo escénico y la fobia al micrófono. Hazte locutor y comunicador social ahora. Para inscripciones o información, llámanos al teléfono o escríbenos al WhatsApp 809-283-8637. Escuela de Locución y Comunicación Social Alan Vargas. El cupo es limitado. Algunas restricciones aplican. Te esperamos. ...14 TV... Televisión para todos. Bueno, después de haber dado ese recorrido tan amplio por diversos ambientes del mundo, aunque iniciamos desde aquí. Volvemos aquí. Volvemos aquí. Porque, ¿qué fue lo que pasó ayer en el Vaina Calamar? Lo que sigue mañana en la audiencia. La audiencia de conocimiento de medida de coerción. Han ido surgiendo, no, eso está en el expediente, pero como son tantas páginas y los elementos son tan importantes cada uno de ellos, han ido surgiendo, tú ves la vinculación que hay entre las bancas de apuestas han ido surgiendo diputados. Como un pulpo y como un calamar, nuevos tentáculos. El calamar gigante. El calamar no tiene tentáculos. El calamar. Sí, tiene tentáculos. Y ventosa también. Sí. Cuando abre así. Sí, tiene unos. Arropa mucho. Sí, arropa. En el caso de los imputados de corrupción más grande que se ha conocido en toda Latinoamérica, porque este caso es más grande que el de Odebrecht, relativo aquí al país, aunque los montos supera las cantidades. El caso más grande aquí fue de los bancos. ¿La quiebra de los bancos? Claro. Bueno, el caso es que ayer la jueza desestimó una de las adhesiones de querella que habían hecho el grupo de transportistas, en la cual hay una ley que establece que hay 2 pesos por cada galón de gasolina consumido para la modernización del sistema de transporte y unas instituciones sindicales. Una federación de transporte se adhirieron al caso. Pero eso es propio de aprovechar lo que se está... Aprovechar el escenario para poder figurear y decir, nosotros estamos aquí, también fuimos afectados. Aunque sí se ha aceptado la adhesión de los casos de aquellas personas familiares o empresas que les expropiaron terreno y que cobraron otras personas que no fueron ellos. Eso sí, eso tiene una razón válida, pero estos transportistas, esos son un aprovechado. Hizo bien la jueza cuando se estimara que estaba metiendo a Gustavo Montalvo y comparte. Gustavo Montalvo tiene un expediente por otra cosa, no por eso, que debe salir también. Bueno, en relación de número, algún día se verificará cuántos tenemos 9 y cuántos llegan a 11. Bueno, mañana continúa, ¿verdad? Pero continúa el proceso. Pero mañana hay un evento judicial también importante. Está programado que la Corte de Apelación de Santo Domingo dé a conocer la sentencia relativa a la apelación del caso Odebrecht. Hay que estar pendiente de esa decisión de la Corte, porque hay la posibilidad de que esa Corte mande para el carajo ese expediente, lo cual sería bastante lamentable. ¿Por qué pudiera ser el caso de que la Corte devuelva eso al Ministerio Público? A primera instancia. Debería devolverlo al Ministerio Público para que se inicien nuevamente las investigaciones. Más que en primera instancia, hay que devolverlo al Ministerio Público. Es que no puede, es a primera instancia. Eso salió del ámbito del Pero acuérdate que en términos judiciales, yo no soy abogado, pero siempre que surgen nuevas pruebas,
se da la oportunidad de que el Ministerio Público tenga la simpleza de volver a hacer la investigación. Es que ahí ya no puede haber más. No puede haber, bueno. No puede agregar más nada. Si no se puede agregar más nada, ese caso siempre va a estar con la mancha oscura de que la investigación fue incompleta. Es que fue sesgada. Sesgada Pero y manejada. Vamos a esperar lo que va a ocurrir con eso de la Corte de Apelación, porque aquí no se ha sabido nunca cómo se inició el proceso realmente de Odebrecht. Porque aquí eso llegó como una receta desde afuera. Aquí nunca se hizo investigación real. Manejado. Y todo surgió. ¿Con cuáles fines? No sabemos. Todo surgió. El gran emporio que es Odebrecht, que tiene presencia de construcción hasta en África. En Miami. Claro, porque en Miami fue que se le armó el rebú. Se ganaron el concurso de la remodelación del aeropuerto de Miami y trataron de introducirse en la bolsa de valores con la finalidad de tener recursos. No, yo estaba en la bolsa de valores. La empresa cotizaba en la bolsa. Por eso Estados Unidos puede Estados Unidos armar el expediente para que pase del ámbito de Estados Unidos a los demás países. A raíz de su iniciativa de participar en la bolsa de valores fue que comenzaron las investigaciones de sus operaciones económicas y contables. Y ahí se determinó que habían pagos irregulares de cosas que no se justificaban y que no figuraban ni siquiera nombre, de que pago al suplidor, pago al nombrado, cheque de esa naturaleza. Pero el tema de aquí, ¿qué es lo que va a ocurrir mañana? ¿Qué eso decidieron estos jueces? Vamos a ver porque... Pero eso estaba en el enfrentamiento inicial del bloque norte-sur. El sur y... ¿Qué tiene que ver norte-sur con eso? Mira por qué. El bloque sur, el intercambio sur-sur, el acuerdo de Sao Paulo, que auspició Lula, Cristina y todo el bloque de izquierda, generó este esquema. El foro de Sao Paulo es un foro político-económico. De connotación ideológica. Político-económico. No tiene nada que ver con Odebrecht ni nada de eso. La cooperación de Odebrecht, o sea, Brasil auspició la cooperación de sus empresas la cooperación de Brasil consistió en ayudar a algunos países mediante financiamiento, pero atado a que las obras que eran financiadas fueran desarrolladas por empresas brasileñas, como por ejemplo Odebrecht, Andrade Gutiérrez, Embraer, la empresa de aviación, aeronáutica, y así por el estilo. Esa fue la cooperación. Pero no venga a meter lo ideológico ahí, que el foro de Sao Paulo es otra cosa. Perfecto, muy buena la interrupción. Bueno, el foro de Sao Paulo determinó políticamente que había que fortalecer los bloques económicos en todo el intercambio comercial que se estaba produciendo entre los países del sur como una manera de enfrentar al bloque del norte que se estaba dirigido y sigue siendo dirigido por los Estados Unidos. Entonces, bajo ese esquema, el intercambio comercial comenzó a darse. Lula tomó la iniciativa como tomó Chávez la iniciativa de Petrocaribe asociada a ese mismo esquema de Sao Paulo en la distribución energética. Ese esquema... Pero no es un enfrentamiento, es una... Pero tú me permites explicarlo. Pues no lo veo como enfrentamiento. Pero yo no lo veo como enfrentamiento, es una forma de buscar el posicionamiento político de una cooperación. Más que cooperación, porque Estados Unidos también hace cooperación, pero lo que hace es, en los años 60, la Alianza del Progreso era una cooperación, pero era el posicionamiento de Estados Unidos en toda la cultura latinoamericana. Eso mismo trató de hacer el bloque sur, como lo está haciendo China con el bloque de ASEA, de posicionar la franja y la ruta en los esquemas económicos de todo el posicionamiento de las empresas chinas y del comercio chino. Eso es parte de siempre. Sí. Y en función de eso fue que surgió todo este esquema de corrupción manejado por Odebrecht, que terminó en todas las cosas que sabemos
y en todos estos procesos judiciales. A Así donde es. único no hay procesos judiciales de Odebrecht, ¿tú sabes dónde? En Estados Unidos. No, ni en Venezuela ni en Cuba. ¿Dónde están los Estados Unidos? ¿Dónde están los presos de Estados Unidos por el caso de Odebrecht? Lo que pasa es que en el caso de Odebrecht, en Estados Unidos, fue un concurso. En Cuba no, en Cuba el puerto de Mariel lo hizo Odebrecht. Y en Venezuela hizo muchísimas obras e inversiones. Pero como esos regímenes mantienen el control todavía del esquema del sur, no se investiga. Como terminamos el programa, yo no te voy a dejar ese veneno en el aire, sino que yo tengo que decirte la otra parte. La Alianza por el Progreso y todo lo demás tenía la intención de inoculación, no solo cultural y demás, sino militar de Estados Unidos. Y ni Cuba, ni Venezuela, ni Brasil, ni China tienen intenciones militares. Sí, Estados Unidos. Excelente el esquema. Hasta mañana. Quédate en sintonía de